Buenas, buenas amiguitos viajeros. Hoy les muestro cómo es Pipi en un día lluvioso. ¿Hay algo que hacer o es mejor quedarse en la cama? Además, ayudé a una familia a poner su restaurante en Google Maps porque hacen el mejor pad thai de la isla. ¡Vamos a ello! Los ayudé, les tomé las fotos. La estoy cagando horrible, me estás poniendo nervioso con él. Segundo día en Pipi y realmente este día está un poco arruinado porque no ha parado de llover. O sea, me desperté, son las 2 de la tarde y sigue lloviendo. Así que va a ser que hoy playa no hay. Pues esto es Pipi en un día normal. Dicen que llueve medio a menudo, dependiendo de la fecha. Así que bueno, en mi caso es el día entero el que ha estado lloviendo, pero literal el día entero. Así que bueno, compensando el día de lluvia, me voy a ir otra vez a degustar comida tailandesa en un sitio que súper recomiendan. Este sitio tiene infinitos reviews, así que vamos a comprobar si es bueno o malo. Así es. El sitio agarra tanta popularidad que de verdad los precios están elevados. Para hacer un sitio como este, que vemos que no tiene nada de bonito, debería ser bastante local, pues han inflado los precios. A ver, tiene sentido porque esto es oferta y demanda. Y de verdad, ayer intenté venir y era imposible en la noche. Tengo las expectativas ultra altas porque, claro, primero porque el sitio es muy popular. Segundo, porque los precios están un poco elevados para la media de un sitio típico tailandés. Así que me espero algo delicioso, señores. Hay cuidado. Me pedí un plato muy típico que básicamente trae arroz frito, trae camarones y trae varios tipos de vegetales. No hay nada que hacer en Pipi si está lloviendo. Básicamente es ir a comer y ya. No hay más nada que hacer. Normalmente son dulces aquí y esta está como casi a punto de estar pasada. Así que, primera cosa que no está 100% bien. No estoy diciendo que está mala, pero no está buena. Dije que estos los iba a criticar y esto es una cosa que espero que entiendan de mi canal. Mi canal no va a ser como el típico que básicamente todos son como casi promocionando el sitio, ya sea que les paguen o no. La mayoría no es porque les paguen, pero se escucha como que si siempre te están diciendo esta es la mejor playa, esta es lo mejor todo, esto es el mejor restaurante, este es... pero sé sincero y di las cosas que también no están bien, porque al final uno como viajero, cuando viajas con estas expectativas tan altas y te llevas este golpe de realidad, es mejor que alguien te lo diga, alguien que te diga un poco sincero, sin ser negativo, pero voy a intentar ser lo más sincero posible, como si te estuviera hablando un amigo. Porque me llegó mi comida, sinceramente es como una comida bastante filipina. Trae básicamente muchas cosas que en un plato filipino te traen. La única diferencia es que el arroz es frito. Se tardaron como 20 minutos. He pedido cosas más complicadas y te la traen que sí en 5 minutos. Ojo, no sé si por ser 5 minutos es fresca, pero por ejemplo la de ayer lo hizo al frente mío. O sea, literal es como que ellos ya tienen todos los ingredientes, digamos, separados. Y como todo lo hacen en este wok, todo lo hacen muy rápido. Este se tardó más, supongo que porque el arroz lo hacen por un lado, el pollo por otro, el huevo por otro. O son como 3 ingredientes diferentes. Pero bueno, vamos a ver qué tal sabe. El pollo está rico. El arroz sabe a pescado. No sé si es intencional, pero está bueno. Que bueno, su popularidad se lo merece. Yo creo que no, sinceramente. A ver, estuvo bueno, pero vi los precios y, como digo, está un poco por encima de la media. Y me jodió la experiencia el hecho de que el shake de piña estuviera tan malo. O sea, de verdad, la piña está casi podrida. De hecho, estoy buscando un postre simplemente para quitarme ese sabor. Imagínense. Esto es Pipi a las 3 de la tarde en un día lluvioso. Obviamente hay gente en los bares, en los restaurantes, pero hay poca vida. La verdad que, a ver, cualquier playa con lluvia está mal, pero la gente por lo menos se está entreteniendo en los bares, se ponen a jugar Red Bull. Hello. Así se ve la playa Lo Dalum, o yo le voy a llamar la playa donde están los bares y las discotecas en la noche. A las 3 de la tarde, como ven, la marea está ultra baja. Es una playa que
Incluso yo vi que cuando la marea está un poco más alta, el agua no se ve muy bonita. Así que esta playa como tal es para venir en la tarde-noche a tomarse algo, música en vivo y bailar, pero no es una playa para venir digamos, a meterse. Ojo, esto lo estoy diciendo en un día ultra feo, ultra malo, pero bueno, el día está feísimo, fatal. Bueno, por lo menos esto del día lluvioso está pasando en Pipi y no está pasando en otro lado. ¿Por qué digo esto? Porque si se dan cuenta, hay gente y se puede ir a bares, te puedes ir a un restaurante, te puedes ir a dar un masaje, te puedes ir a las tiendas. O sea, cosas para hacer vas a encontrar. Imagínate que esto te pase en una isla un poco remota, que no hay nada que hacer. Ahí sí es como, bueno, me quedo en la habitación a ver una peli que me haya descargado y ya. O sea, qué aburrido. Bueno, una de las cosas en Tailandia en general, y esto ya lo he dicho varias veces, huele a marihuana en todos lados, pero en todos lados. Y es que yo te diría, sin mentirte, cada 15, 20 metros ves una tienda que vende marihuana. Y venden marihuana y venden otras cosas como hongos, etc. Y eso sí, no noto que durante todo el día la gente esté pegada, pero en la noche a muchos sí se les nota. Están como... Así que bueno, en verdad, a las 3 de la tarde en Pipi o están yendo al mirador o van a estar en bares o están en una isla, o sea, haciendo bar hopping, island hopping. Bueno, obviamente esta playa esté alta o baja la marea es horrible porque esta es la de donde está el muelle y es donde están todas las embarcaciones, así que esta durante el día es bastante fea. Y como digo, sea un día bonito o un día mala, esta no es la mejor playa. Ojo, tiene buenos colores porque cuando llegué los vi, pero bueno, pero vuelvo y repito, en Pipi por lo menos hay muchos bares y muchos restaurantes y muchas tiendas, entonces por lo menos eso van a poderlo encontrar aquí, así que no se me depriman. Me gustaría que ya a esta hora hayan sitios con música en vivo, porque de verdad, por lo menos yo iría. El tema del boxeo también, porque claro, cuando está lloviendo está mucho más fresco, entonces realmente calor no vas a pasar. Y créeme, la gente no sabe qué hacer en estos momentos, como yo. Pero ya saben, si llueve, no se me depriman, que hay cosas que hacer. Te pueden poner a hacer ejercicio como esta que acaba de pasar al lado mío. Igual en un día soleado esto probablemente se ve muy bonito. O sea, independientemente de que la marea esté baja o no, el paisaje con estas montañas, sobre todo que tengo a mi derecha, son súper bonitas. Esto es lo que más me ha gustado de Krabi y es las montañas. Lo hace muy especial. Como en la noche les explicaba, en la parte de el muelle, viendo hacia la izquierda, o sea, yendo hacia la izquierda del muelle, viendo al frente del mar, es la parte, yo le voy a llamar la parte de las parejas, porque realmente eso es lo que ves. Es una zona mucho más tranquila, mucho más tranquila. Está cerca de la que se supone que es la mejor playa de Pipi, así que si vienes en pareja y quieres estar simplemente tranquilo, alejado de las fiestas, de los bares, etc., yo creo que sí es una buena opción. Yo que vine solo, lo veo como una opción un poco bastante aburrida. Ojo, a mí me encanta ir a sitios tranquilos y remotos, pero esto no es un sitio remoto, así que si estoy en un sitio que no es remoto, no voy a buscar lo más remoto en el sitio que no es remoto. No sé si me entienden. O sea, para los remotos son otras islas. Dos cosas a traerse a Tailandia, o realmente yo lo recomiendo a cualquier sitio que vayan de viaje porque uno nunca sabe. Un antifaz y tapones para el oído, de los buenos, los de silicón, de estos que se te adaptan al oído. Todos los hoteles que he ido, todos le entra luz. A eso de las 6:30, 7 de la mañana es mucha luz y te despierta, o sea, ya no hay manera. Entonces, para que eviten ese problema, tráiganse su antifaz. Como les digo, todos los sitios tienen gente, unos más que otros obviamente, que incluso pasan la noche. Pero este, por ejemplo, que es puras pizzas, está de verdad bastante lleno, de ser bueno. Porque si no, no me explico la cantidad de gente que tiene. Decretado, ¿qué es lo que voy a hacer? Y va a ser darme unos masajes de nuevo, ¿por qué no? Si está lloviendo,
mi pie está cojo y no me puedo poner a beber y ya comí, no me quedan muchas más opciones. No sé de comprar, así que compras no. ¿Podría comprar los souvenirs? Sí, pero todavía me quedan casi 15 días de viaje. El hotel Casitas, Pepe o Pipi Casitas. Miren lo bonito que es. Me parece súper bonito y súper especial esto. Me parece increíble, cada uno con su propia casita, que ya la vimos por dentro. Muy bonito. Y estás alrededor de pura vegetación. Mucha tranquilidad. Tienes tu pequeño porche, bueno, balconcito, mejor dicho. Todos tienen su aire. Así que sí, ¿recomiendo este sitio? Sí. Acabo de hablar con un local y me explicó tantas cosas que estoy demasiado emocionado en contarlas. La primera, me dijo por qué él siente que no hay tanta gente aquí, que esto es unos días con baja influencia, con baja cantidad de personas en Pipi, y es que mañana es la tan famosa Full Moon Party en Koh Phangan, o como sea que se pronuncie. Eso es mañana. Entonces, claro, él me dice que la mayoría de la gente se va para allá y por eso no hay tanta gente acá. Sobre todo que mañana se va a sentir más vacío. Que igual aquí van a haber fiestas de la luna llena, pero nada que ver como este sitio, que es lo más como importante en toda Tailandia. Eso es lo primero que tenía que contar, que según él por eso está, que él siente que está un poco vacío. Para mí está bastante lleno después de venir de Ao Nang y de Raleigh Beach. Segunda cosa importante que aprendí hoy, esta sí me tiene bastante más emocionado, pues me explicaron el tema de las mareas. Saben que en la tarde la marea está súper baja, pues efectivamente me explicó dos cosas. Uno, hay 4 mareas al día. Esto en todas partes del mundo. Esto yo no lo sabía y te aseguro que la mayoría de la gente tampoco lo sabía, porque él me dice, esto es algo que no debería por qué saber la gente. En Asia es súper importante saber el tema de las mareas. Hay aplicaciones para eso, después se los paso. Pero bueno, él me dice que por eso la marea está tan baja a las 3 de la tarde. Entonces, que eso es como... Él me dice que existen 4 mareas durante el día, que el ciclo es como cada 25 horas, entonces por eso va variando como 1 hora de un día para otro. Entonces hay 4 mareas, baja, sube, baja, sube. Claro, y otra, son 3 cosas importantes. La segunda es que cuando hay luna llena o luna nueva, sube o mucho o baja mucho. Por ejemplo, él me está diciendo que para mañana, que es luna llena, la marea va a bajar muchísimo. De hecho, demasiado. Sé que es bueno que hay que salir temprano, hay que llegar temprano, todo temprano, porque si no es que te quedas atrapado en la playa. Entonces, bueno, ahí van 2 cosas. Uno, que hay 4 estaciones, 4 mareas al día. Y la segunda es que depende de si hay luna llena o luna baja, que obviamente esto sí yo lo sabía, que la marea depende de la luna totalmente. Y la tercera cosa que aprendí es que yo le digo, claro, ¿y por qué yo en Europa o en el Caribe yo no noto esto? O sea, yo no noto esto que pasa en Asia, de que se retira demasiado el agua y de repente aparece demasiada agua. O sea, yo le dije, yo sinceramente la primera vez que lo vi en Bali pensé que venía un tsunami, o sea, de verdad. De hecho, me alejé de la playa y todo por si acaso. Pero bueno, la tercera cosa es que, claro, yo le digo, porque esto yo no lo noto ni en Europa, ni en América, ni en el Caribe. Y él me dice, a ver, la marea existe en todas partes del mundo. La diferencia de aquí de Asia es que la playa es totalmente llana por demasiados metros. O sea, puede pasar 100 metros y sigue plana, o incluso 1 kilómetro y sigue plana. Y por eso es que vemos cómo se retira y se queda literal nada y después sube y de repente ya hay bastante agua. Entonces me dice que en Europa, sobre todo en Europa, las playas son así. O sea, hay un pedazo y baja. Y por eso es que aunque baje 7 metros la marea, como él me dice que por ejemplo pasa en Europa, no lo notas. O sea, siempre hay olas, siempre vas a ver agua. Sí notas que se retira un poco,
En Europa sí notas que se retira, pero nada que ver como en Asia, que en Asia de verdad es súper incoherente. Sí hay playas en Europa, de hecho Asturias, Gijón tiene la playa que también se retira. En cambio, por ejemplo, el Caribe, esto yo no lo había visto nunca en Venezuela, nunca lo había visto en ninguna playa en el Caribe. Así que bueno, hoy aprendí demasiadas cosas sobre la marea. Ajá, entonces por eso me dice que, por ejemplo, hoy en la tarde, a las 3 de la tarde, vimos que las playas estaban totalmente arruinadas, por así decirlo. Y me dijo, bueno, en la mañana probablemente fue espectacular, aunque no fue el caso porque había mucha lluvia. Que también, 4 cosas que aprendí hoy. Me dijo que lo de hoy era totalmente atípico, que lloviera todo el día. Como dije, me vine a lo que es el mercado. Y a ver, los precios no necesariamente son más baratos que en un restaurante, son básicamente iguales. Pero yo estoy asumiendo que la comida va a ser mucho más auténtica así. Sí. Bueno, sí, soy culpable, me pedí de nuevo un pad thai. Sí, lo siento, pero es que es muy bueno. Y este tiene muy buena pinta. Vamos a ver si es verdad que es así de bueno. You can say hi. Vamos a ver qué tal esto. Como dije, tiene muy buena pinta. Vamos a ver si es verdad. Lo apruebo, lo apruebo. ¡Aprobado! De verdad, lo súper apruebo. Y a diferencia del otro que me traía solamente 2 camarones, este me trae 3. Bueno, acabo de hacer como mi obra caritativa del viaje. Y es que donde acabo de comer el pad thai, para mí ha sido el mejor de todo mi viaje. O sea, imagínense, he probado 7 diferentes en 7 días y este es sin duda el mejor. Entonces, claro, les iba a dar una opinión, o sea, les iba a hacer un review y no tienen su página de Google Maps. Entonces les dije que se los creaba yo mismo. Los ayudé, les tomé las fotos, les pedí toda la información y les creé la página. Estaban súper felices, en verdad. Es que era una familia súper cuchi. Estaba el niñito, estaba la mamá y estaba la abuela, imagínense. Y de verdad la comida increíble. Y después una pareja se sentó al lado mío y también pidieron otra comida. Y también no dejaban de decir qué increíble este sabor. Entonces, para mí, cuando suceden estas cosas, yo necesito ayudarlos para que se popularice, para que la gente también lo sepa. Entonces, claro, yo necesitaba de alguna manera ayudarlos, de verdad. Y esto es algo que estoy empezando a hacer, ya lo he hecho ya 3 veces, pero esta es la vez que lo he sentido como más especial, de verdad, de verdad quiero ayudarlos, o sea, ¿cómo los ayudo? Porque les dije, o sea, todo esto es muy gracioso, porque claro, no había manera de comunicarnos porque no hablan inglés. Bueno, sí hay manera de comunicarnos. Toda la comunicación lo hicimos con Google Translator, muy cómico porque el niñito hablaba a través del micrófono, muy inteligente. Y la madre y yo lo que hacíamos era escribir. Y de verdad entendieron perfecto, me dieron las gracias de todas las maneras posibles. Pero es una familia muy cuchi, de verdad, de verdad. El niño se puso a tomar fotos, a tomarme fotos con él. De verdad es que increíble la familia, pero sobre todo increíble la comida. O sea, por eso es que necesito recomendarlos. Así que vayan a este sitio. A comer pad thai o cualquier otra comida tailandesa genuina y buena. Se llama Kun Millón. Y vayan, por favor. Queda en Plaza, que es como el mercado de aquí de Pipi. El sitio se llama Pad Thai Ha Aed, Plaza Pipi o Ya Aed. Si se fijan, tiene ya más de 370 reviews y un puntaje de 4.9. O sea que no soy el único que está diciendo que este Pad Thai y que la comida en este sitio es espectacular, porque lo es. Y la gente que te atiende es aún mejor. Y como yo fui el que creó esta página, a mí me llega cuánta gente lo ha buscado. Y si se fijan, aquí esto fue hace un par de meses y Google Maps me decía que ya lo han buscado 1 millón de veces. O sea,
Esto me da tanta alegría haber ayudado a esta gente porque se lo merece. Bueno, y tanto fue así que me ha gustado tanto el sitio que traje a unas amigas que lo probaran. Están igual de encantadas, tanto con la comida como con la atención. Y una de ellas incluso del niño. Aquí se los muestro. Entonces, ¿te enamoraste del niñito? ¿Quieres que crezca y que ya tenga 18 años? No. Es un amor niño, inocente, niño. Ah, vale. Tú los viste con ojos inocentes. Como hermanito. Obviamente, por recomendación, nuestro pad thai de anoche, si te hace feliz. Pero bueno, eso, con la cuchara apoyas esto y con este metes y listo. Lo que pasa es que tengo un ángulo malo, pero ves, listo, ya la quité ahí. Ya esto está completo. La estoy cagando horrible, me estás poniendo nervioso con él. En la primera, lo sacas a la primera, te grabo y una puta mierda. No lo estoy logrando. Súper bueno. Bye. Bye bye. Y terminamos el vídeo con estas maravillosas vistas del mirador de Phi Phi Don, que lo verán en los próximos vídeos. No se lo pierdan.